Usted decía en su entrevista, en la entrevista que le hicimos, que los gobernantes deben despojarse de sus intereses. ¿Usted ve muchos intereses personales en este caso, como otros analistas han manifestado, de que ya esto es más una pulseta personal que existe entre algunos actores políticos de Santa Cruz con el gobierno nacional? Así, el número uno es que donde predomina el egoísmo es difícil de que haya paz y que ese interés sea devuelto a la población. Eh, de eso se trata lo que es la avaricia del poder y del dinero, ¿verdad? Entonces, todo lo que están hablando ellos de ojo por ojo, diente por diente, queriendo entornillar el poder. Bueno, pues si mañana Dios nos lleva, entonces ¿en qué se queda toda la riqueza que uno quiera tener, la verdad? Entonces, aquí, cuando nosotros hablamos desde el enfoque bíblico, es lo que tiene que abandonar todas estas cosas, lo que es el egoísmo, amor a la riqueza, al poder, la fama, eh, porque en realidad el pueblo lo ha elegido. En realidad ellos no entró por elección, sino por el fraude. Pero de todas maneras el sentir del pueblo es que gobierne para el beneficio del pueblo, pero no para el beneficio de él ni tampoco de su partido político, ¿verdad? Entonces ese es el enfoque que le he dado y que primeramente tiene que haber el arrepentimiento. Cuando nosotros vemos de que Santa Cruz está cercado, ya culpable el diablo, culpable es el masismo, los políticos, pero también Dios ha permitido que suceda esto en Santa Cruz. ¿Por qué Dios lo ha permitido que suceda? Enmallado internamente por la pitita, por fuera bloqueado por los camioneros, por los bultos de estas cosas de camión, ¿verdad? Entonces, Dios tiene un mensaje especial para todos los cruceños y en especial para los hijos de Dios. ¿Cuál es ese mensaje de Dios que tiene? Entonces de ahí que primeramente tiene que haber la reflexión por parte de los pastores, líderes de la iglesia, de pedir el perdón de haber quitado lo que es el trono de Dios en nuestro corazón y de nuestra iglesia. Ahí se sentó la avaricia y el ser humano y lo quitó en nombre de la Biblia. Ahí se sentó un ser humano y empezó a quitar la gloria a Dios. Entonces ese es el punto número uno, que Dios tiene un mensaje para todo el pueblo boliviano contra la idolatría, materialismo, contra todo ese tipo de que la iglesia se ha convertido, yo lo digo así como el chamanismo. ¿Qué es chamanismo? Es donde el ser humano lo buscan en su desespero, en medio de la naturaleza, en medio de las reuniones de sus culturas, de sus etnias, empieza a buscar un Dios que llegue a acaparar todas sus necesidades. En otra palabra, un Dios que concede siempre cuando el hombre lo clama. Pero no se trata de esto en realidad. Dios es persona. Dios tiene un propósito, voluntad para con nosotros. Si no lo interpretamos estas cosas correctamente, entonces nosotros vamos a terminar utilizando a Dios y convertirse en un Dios que le da siempre cuando nosotros lo clamamos. Y no se trata de que el valor y el juicio de Dios que se predomina sobre la ciudad y sobre el país. Si nosotros queremos gobernar el país con el odio y el rencor, con el materialismo, lo único que vamos a terminar es el revanchismo. Eso es lo que está pasando en el país. Luis Arce, cuando entró al gobierno, todo el tiempo paraba diciendo que la muerte desencanta y la sacaba y que los opositores, en su discurso, no hubo un discurso que no tiene el discurso de odio contra opositores. ¿De qué se trata? De todo esto mismo boliviano que estuvo luchando contra el fraude electoral de Evo Morales del año 2019. Entonces, si nosotros no lo prestamos atención de lo que un gobierno que no es sensato en manejar, sino provoca la ira y el rencor entre los bolivianos, ahí vamos a encontrar este resultado. Ya dejó de ser nuestra lucha por el censo 2023. O sea, en sí, la esencia donde está es que el pueblo de Bolivia ya se cansó de este gobierno fraudulento.
corrupción en la justicia, corrupción en la elección, corrupción. ¿Usted cree que si lo realiza el censo el año 2023 no va a haber otra corrupción? Segurísimo que vamos a encontrar la corrupción. Va a decir que aquí en Santa Cruz existe solamente mitad de la población de lo real. Eso es lo que va a suceder. Por esa razón yo lo menciono, de que mientras existe sigla más, lastimosamente, no sé, a su prensa puede censurar por lo que yo estoy hablando en su prensa esto. Mientras existe sigla más fraudulenta, ¿ya? Entonces no va a haber el futuro en el país, no va a haber transparencia ninguna de lo que significa el censo. O sea, en realidad, hacer el diálogo está bien. Yo digo que haga diálogo, pero no existe ninguna garantía de que este censo sea algo real y verídico. Por esa razón, yo le digo, alguien tiene que poner orden en este país, ¿ya? Está bien que haga el diálogo, sí, yo lo haría el diálogo para que Luis Arce renuncie. Eso sería el motivo del diálogo, ¿ya? Y de que el siglo más desaparezca. Gracias, doctor. Queríamos tener su percepción, su análisis en torno a este conflicto y bajo la palabra de Dios, que en estos momentos es importante tener fe y que de alguna forma el divino creador pueda tomar conciencia en nuestros representantes, que de una vez pueda existir un consenso que sea para bien y sobre todo para que vuelva la paz social dentro de nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la entrevista y saludo especial para todo el pueblo boliviano.